Vamos a repasar un poquito ahora todo lo que hemos aprendido hasta el momento. La pantalla nos está mostrando algunos ejemplos de cómo obtener un ácido. Los ácidos provienen de la combinación de óxidos ácidos, es decir, compuestos que tienen no metales, con agua. Ustedes observan que en todos los casos tenemos los óxidos ácidos. En los dos primeros ejemplos corresponden al nitrógeno y los otros dos ejemplos corresponden al carbono. En el primer caso estamos hablando del óxido nitroso, del nitrógeno con el estado de oxidación 3. Los subíndices 2 y 3 corresponden a el óxido que siempre se va a armar el óxido intercambiando los estados de oxidación, es como el modo más rápido. Al sumarle agua estoy obteniendo el ácido, que hay que sumar todo, sumamos todo, en este caso yo sumo todo y luego puedo simplificar, entonces le coloco el coeficiente 2 adelante de todo el producto. Lo mismo ocurrió con el ejemplo 2, que pude simplificar, y en el ejemplo 3 y en el ejemplo 4 se observa que voy sumando, pero ya no pude simplificar. Por eso que tengo dos hidrógenos, porque hay dos hidrógenos en el agua, un solo carbono, porque el carbono que tengo en el monóxido de carbono es uno solo, y dos oxígenos correspondientes a la suma del oxígeno que tengo en el óxido más el oxígeno del agua. Entonces me queda la fórmula del ácido. Y en el último, dos hidrógenos correspondientes al agua, un carbono, que es lo que tengo en el óxido, y tres oxígenos de la suma entre el óxido y el agua. Para nombrar un ácido, cambiamos la palabra óxido por la de ácido. Entonces, yo tengo el óxido nitroso a la izquierda en reactivo y en el producto ácido nitroso. Óxido nítrico en el reactivo, ácido nítrico en el producto, en el segundo ejemplo. Luego tenemos óxido carbonoso, ácido carbonoso. Óxido carbónico, ácido carbónico. Muy bien, esa es toda la ciencia respecto a los ácidos. Todos los ácidos se hacen del mismo modo, es cuestión de que ustedes ahora practiquen con otros ejemplos de otros óxidos, pero el mecanismo es el mismo: colocar el óxido, sumarle agua y luego colocar en el ácido todos los subíndices de el resultado de haber sumado todo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué ocurre si yo necesito escribir un ácido de manera directa sin necesidad de hacer la ecuación de formación como hicimos en los casos anteriores? Se puede proceder siguiendo la siguiente regla muy sencilla. Si el elemento, por ejemplo, el elemento azufre, voy a seleccionar azufre, el estado de oxidación del azufre va a trabajar con 6. Yo ya sé que un ácido es un elemento ternario que viene de la combinación de un óxido ácido más agua, por lo tanto va a tener el elemento no metálico del que estoy hablando, que en este caso va a ser el azufre. Sé que también va a tener oxígenos y sé que va a tener hidrógenos. Lo que no sé es exactamente cuántos va a tener, y en esta regla me permite calcular de una manera muy práctica y muy sencilla cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos va a tener la fórmula del ácido, y no tengo necesidad de hacer nada más que aplicar la regla. La regla es, si el estado de oxidación es par, siempre debajo del hidrógeno va a ir un 2. ¿Qué hago luego? Sumo el número que puse debajo del hidrógeno más el estado de oxidación, y a esa suma la divido en 2. En este caso me da 4, y eso es el número que va debajo del oxígeno. O sea que la fórmula del ácido, en este caso sulfúrico, es la que estoy escribiendo aquí en verde. Azufre, oxígeno 4, hidrógeno 2.
Todo el proceso es exactamente lo mismo. Voy a borrar este ejemplo y vamos a ver ahora qué pasa si yo vamos a ver otro caso. Veamos ahora un elemento, por ejemplo, yo quiero hacer el ácido, por ejemplo, el ácido fosforoso. Estamos hablando del fósforo con su estado de oxidación menor, que es el estado de oxidación 3. Por lo tanto, como el estado de oxidación es impar, no vamos a poner un 2 debajo del hidrógeno, sino que vamos a poner un 1. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Sumamos el estado de oxidación más ese número, en este caso me da 4, 4 dividido 2 me da 2, por lo tanto la fórmula del ácido fosforoso es fósforo, oxígeno 2, hidrógeno 1. Este número 3 que yo tengo arriba del fósforo es un indicador para que me dé cuenta con qué estado está trabajando, pero no se coloca en la fórmula. O sea que vamos a borrar y vamos a colocar otros ejemplos. Vamos a suponer ahora que estamos trabajando, yo quiero hacer el ácido con, vamos a hacer de cuenta que quiero trabajar con el ácido carbónico. A ver, carbónico. El carbónico, estamos hablando del carbono con su mayor estado de oxidación, que es 4. Entonces lo vamos a hacer así como mentalmente. Yo ya sé que vamos a colocar el carbono, el oxígeno, el hidrógeno lo puedo colocar adelante o atrás. Puse un 2 porque ya sé que como es par lleva un 2. Entonces 4 más 2 son 6. Dividido 2, 3. Listo, ya tengo el ácido carbónico. El ácido sulfuroso, estamos hablando del azufre. Entonces el azufre con su menor estado de oxidación, sulfuroso, con 4. Y es el mismo caso que este. Sabemos que lleva hidrógeno, azufre y oxígeno. Sulfuroso con el estado 4. Por lo tanto, va a llevar un 2 aquí. 4 más 2 son 6, dividido 2 me da 3. Y bueno, el carbónico y el sulfuroso tienen la misma fórmula porque obviamente todas las sustancias que trabajan con el mismo estado de oxidación van a tener el mismo tipo de fórmula. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Borramos esto, borramos y vamos a suponer que yo ahora esté hablando del ácido perclórico, del cloro con su mayor estado de oxidación. Por ejemplo, ¿cuál es su mayor estado de oxidación? Es 7, perclórico. Entonces, vamos a ponerlo acá, perclórico. O sea que vamos a trabajar con el estado 7. Como es un estado impar, va a llevar un solo hidrógeno. Por lo tanto, lo puedo poner atrás o adelante, vuelvo a decir. Entonces, como va 1, 1, hago de cuenta que no lo pongo. 7 más 1, 8, dividido 2, 4. Entonces está bastante sencillo de ir armando los ácidos sin necesidad de tener que hacer ninguna ecuación química. Esto nos lleva a que si yo en alguna circunstancia tengo el ácido y necesito ponerle el nombre pensando en que un ácido fue armado con este criterio, yo ya puedo pensar, digo, bueno, perfecto, el ácido está armado desde este lugar, con la idea de que si es par lo armé de determinada manera y si es impar le puse un 1. Entonces vamos a suponer, yo ahora tengo ya estos ácidos que voy a poner acá y vamos a ver cuál es el nombre que tendría. Y vamos a suponer que tengo esto y vamos a suponer que tengo así. Bueno. Entonces lo primero que tengo que tener a mano es la tabla con los estados de oxidación. Bromo, los estados de oxidación del bromo son 1, 3, 5 y 7. Si yo me fijo acá, yo ya estoy viendo que en todos estos ejemplos yo tengo un solo hidrógeno, por lo tanto todos los elementos van a tener estados de oxidaciones impares. Bueno, entonces a ver,
cuál será el estado de oxidación que tiene que tener el bromo para tener este tipo de fórmula. Bueno, si yo ya sumé y dividí, entonces ahora tendré que hacer exactamente el revés, multiplicar y restar. Entonces sé exactamente que el hidrógeno está con +1, el oxígeno está con -2, entonces el bromo acá no me queda otra que esté con +1 para que me quede con ese todo anulado. Entonces yo ya pienso 1, le puse un 1, 1 más 1, 2, dividido 2, 1. Y en el caso del nitrógeno, el nitrógeno acá está con el estado de oxidación 3. 3 más 1, 4, dividido 2 me da 2. Entonces este va a ser el hipobromoso. El siguiente es el ácido nitroso, porque el nitrógeno tiene 3 y 5. Y el siguiente está con 5. 5 más 1, 6, dividido 2 me da 3. Sería el iódico, porque el yodo tiene estado 1, 3, 5 y 7. Entonces está con 5 iódico. Si estuviese con 7, periódico. Bueno, espero que sea de utilidad. Y a repasar y probar. Vamos a recordar un poquito ahora cómo se resuelve la escritura directa de un hidróxido. El hidróxido, recordemos que proviene de un óxido básico más agua. Yo aquí escribí el título hidróxidos. Vamos a recordar entonces que esos hidróxidos provienen entonces de un óxido ácido más agua. ¿Cómo escribo un hidróxido de una manera rápida? Coloco el metal del cual estoy hablando, voy a colocar entre paréntesis el grupo oxidrilo y como subíndice voy a colocar un número que es exactamente la valencia del metal. Yo aquí coloqué un ejemplo con el hierro en su estado de oxidación +3. El nombre va a ser férrico. Si yo hubiese escrito, por ejemplo, con el estado de oxidación 2, hubiese colocado un 2 abajo del grupo oxidrilo y el nombre sería ferroso. En el caso del cobre, con el estado 1, cuproso. Y si yo hubiese escrito con el estado de oxidación 2, el nombre sería cúprico. El último hidróxido que tengo aquí a la izquierda es el de calcio, hidróxido de calcio, porque el calcio tiene un único estado de oxidación. Entonces, para nombrarlo, se sigue el mismo criterio que veníamos siguiendo con los óxidos. Si tenemos un solo estado de oxidación, era óxido en aquel momento de y el nombre del elemento. Ahora, como estamos con hidróxido, va a ser hidróxido en lugar de óxido y a continuación el nombre del elemento. Hidróxido de calcio, hidróxido de sodio, hidróxido de aluminio. Y si tuviese más de un estado de oxidación el metal, se le hará terminación oso a su menor estado de oxidación y terminación ico al mayor estado de oxidación. Bueno, antes de comenzar a explicar la formación de sales, vamos a recordar que ya intuitivamente al comienzo de los capítulos de fórmulas arrancamos con algo de sales neutras binarias, aquellas que estaban conformadas por un metal y un no metal. El metal siempre va a trabajar con estado de oxidación positivo y el no metal va siempre a trabajar con estado de oxidación negativo porque es mucho más electronegativo y tiene tendencia a ganar electrones. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el mercurio con el yodo, ioduro de mercurio, o también podríamos nombrarlo ioduro mercurioso, no está anotado acá, ioduro de mercurio 1, en caso de que quiera significar en otra forma de nombrarlo, o diioduro de mercurio en el caso de que estemos hablando con otro estado de oxidación, con el estado de oxidación 2. O en el caso del hierro, dicloruro de hierro o cloruro de hierro 2, cloruro de hierro, tricloruro de hierro o cloruro de hierro 3. No están anotadas acá las nomenclaturas tradicionales
que en el primer caso sería ioduro mercurioso, en el segundo ioduro mercúrico, en el tercero cloruro ferroso y en el cuarto cloruro férrico. Bueno, estos son bastante sencillas, ya las habíamos estado trabajando bastante. Y acá está lo que acabamos de decir recién. La nomenclatura tradicional tiene en cuenta oso e ico, y si no, la sistémica o por atomicidad, que también le llamamos, tiene en cuenta la cantidad de átomos que conforman la molécula. Vamos a continuar ahora con oxisales, es decir, sales que presentan oxígenos. Estas sales que presentan oxígeno provienen de ácidos oxácidos y cationes metálicos de los hidróxidos. El único no metálico, que es una excepción, es el amonio, como acá está expresado. ¿Cómo vamos a nombrar una sal oxisal con distintos tipos de terminación? Por ejemplo, los ácidos se nombraban con distintas terminaciones. Por ejemplo, si yo tenía una sustancia que tenía 4 estados de oxidación, el estado de oxidación más alto comenzaba con per y terminaba con ico. El que le continuaba, ico. El que le continuaba hacia abajo, oso. Y por último, el más bajito, hipo-oso. Esas terminaciones van a cambiar. Todo lo que era ico a ato y todo lo que es oso a ito. Esas son reglas para nombrar, o sea que cuando un ácido deja de ser ácido y pasa a formar parte de una sal, el nombre va a cambiar. Siempre una sal se va a formar con un ácido y un hidróxido. El ácido va a perder los hidrógenos, siempre los va a perder, se va a disociar. Por lo tanto, por ejemplo, acá nos queda un anión SO4. Si viene de un estado de oxidación más 6, este antiguamente era el ácido sulfúrico. Bueno, ahora va a ser sulfato de sodio, porque el hidróxido de sodio sigue siendo el mismo. Entonces, yo acá tengo algunas sales. Por ejemplo, bromato de calcio viene del anión bromato, que antiguamente fue el ácido brómico, y el catión calcio. El hipoclorito de sodio viene del hipocloroso y el catión sodio del hidróxido de sodio. El sulfato de aluminio viene del ácido sulfúrico, que lo tenemos escrito aquí. El ácido sulfúrico, cuando ioniza y pierde sus hidrógenos, me va a quedar como sulfato. Si a ese sulfato lo combino con aluminio, me queda el sulfato de aluminio. Si lo combinara con hierro, sulfato de hierro 2, de hierro 3 o ferroso férrico. Entonces, el siguiente, fosfato de magnesio, viene del ácido fosfórico y el hidróxido de magnesio. Y por último, nitrato de hierro 3 o nitrato férrico, que viene del ácido nítrico y el hidróxido férrico. Ahora, en la próxima pantalla, partimos del ácido nítrico y le agregamos el hidróxido de sodio. Vemos rápidamente la ecuación y luego continuamos simplemente con el planteo de fórmulas. Entonces, a modo de síntesis, vamos a ir planteando cómo nos va quedando la ecuación con el ion nitrato negativo, por un lado en el ácido, al haber perdido el hidrógeno. Por otro lado, el hidróxido ionizado me queda con un
estado de oxidación negativo, por supuesto, el grupo oxidrilo, y el metal siempre positivo, y posteriormente se va a formar la sal entre los dos grupos resaltados en verde allí, en donde se va a formar un nitrato de sodio. Y obviamente que entre el protón y el oxidrilo se va a formar agua. No es objetivo de este curso que ustedes planteen ecuaciones de formación de sales, sino que pueden escribir las fórmulas directas. Yo acá lo estoy haciendo a modo de síntesis y para que ustedes lo vean de dónde proviene, pero simplemente vamos a aprender a formar solo la fórmula de la sal. Recordando, como se mencionó antes, de donde provenga el ácido va a ir cambiando la terminología para nombrar la sal. Plantearlo de la manera en que yo les voy a pedir a ustedes que lo trabajen. Y la idea que voy a tener es que solo sepan escribir fórmulas de sales. Por lo tanto, al tener que escribir fórmulas de sales solamente, vamos a trabajar como haciendo un juego. Vamos a suponer, yo voy a escribir acá algunos ácidos. Por ejemplo, el primero es el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido periódico. Estos ácidos, como todo ácido, yo en algún caso lo escribí de manera tal que el hidrógeno quedó atrás, en el otro queda adelante, pero en todos los casos va a ocurrir lo mismo. El ácido se va a cortar y se van a liberar los hidrógenos. Entonces, a mí me va a interesar para formar la sal este grupo que me va a quedar con dos cargas negativas. ¿Por qué dos cargas negativas? Porque se liberaron dos hidrógenos. El otro grupo, NO3, va a tener una carga negativa, es el ion nitrato. Este es el ion sulfato. Nitrato, el de abajo. Y el último, que es el ácido periódico, me va a quedar periodato. A su vez, vamos a suponer que yo estoy trabajando con el hidróxido, por ejemplo, hidróxido de sodio, el hidróxido de magnesio, por ejemplo, que tiene dos grupos oxidrilos y también se van a romper. Y por lo tanto el sodio le queda una carga positiva, al magnesio 2. Entonces ahora, para las sales, voy a empezar a combinar el ion negativo que me quedó del ácido con el ion positivo del magnesio. Muy bien. Vamos a borrar y se supone que ustedes ya lo tienen copiadito en su carpeta, por eso demoré un ratito para borrar. Y yo ahora voy a hacer como la combinación, por ejemplo, vamos a poner la combinación del sulfato, por ejemplo, vamos a poner acá nitrato y por ejemplo el periodato. Entonces supongamos que yo acá voy a tener el ion sodio y voy a tener el ion magnesio. Estos serían los resultados de que a los ácidos se les fueron los hidrógenos y a los hidróxidos se les fueron los grupos oxidrilos. Entonces yo ahora podría formar diferentes sales. Entonces voy a ir formando, por ejemplo, el sulfato lo voy a combinar con el magnesio. Entonces acá ya me quedó una sal porque junté un anión que tiene dos cargas negativas con un catión que tiene dos positivas.
Pero si yo juntara ahora el sulfato que tiene dos cargas negativas con el ion sodio que tiene una sola, necesito colocar un subíndice 2 para tener dos cargas positivas y dos cargas negativas. Este es otra sal. Por ejemplo, si yo juntara ahora el ion nitrato con el ion sodio, acá tengo una positiva con una negativa, me quedó otra sal, nitrato de sodio. Podría juntar un periodato, por ejemplo, que tiene una negativa y el magnesio con dos positivas, y en ese caso, sí, al periodato le hace falta un 2 ahí abajo. Siempre la idea es equilibrar, que haya la misma cantidad de positivas que de negativas. Entonces yo acá acabo de formar 4 sales combinando iones positivos con negativos. Entonces la idea es tener siempre una neutralidad. Tengo sulfato de magnesio, sulfato de sodio, nitrato de sodio, periodato de magnesio.